Bueno, creo que por ahí ya están viendo ahora sí mi pantalla. Entonces vamos a empezar a estudiar las reacciones químicas. Las reacciones químicas, pues se pueden agrupar o se pueden estudiar con base a la naturaleza de reacción. ¿Qué significa esto? ¿Cómo reacciona cada una de ellas? Entonces, tenemos reacciones de composición o de síntesis, es decir, que estas reacciones químicas forman nuevos compuestos por como si fuera una suma, ¿sí? Por eso es que se llaman de síntesis. Luego tenemos las reacciones de descomposición, es decir, que a partir de un producto se obtienen sus derivados, ¿no? La de síntesis se caracteriza primordialmente porque tienes unas cosas que se llaman reactivos, que son estos, y obtienes un producto. Entonces tienes el reactivo 1, el reactivo 2 y obtienes un producto. ¿Sí? Eso se llaman de síntesis. Las de descomposición, tienes una sustancia que te va a dar productos por separado. Por eso es que la descompones, producto 1 y producto 2. En este caso no se llama un reactivo, puede ser un sustrato, ¿sí? Pero generalmente partimos de una sustancia específica. Luego, neutralización. Estas tienen que ver con la situación ácido-base. Si tú tienes una sustancia ácida y le pones una base, entonces esta reacción lo que va a hacer es prácticamente a neutralizar. ¿Sí? ¿Ves la tendencia que tiene? Tiene una característica de que neutraliza, es decir, que la sustancia ácida que yo tenía al inicio, pues prácticamente va a desaparecer, ¿no? Se va a neutralizar. Recuerden que en la escala de pH tenemos de 1 a 7 y de 7 a 14 y que de 1 a 6.9 se dice que es ácido, de 7 es neutro y de 7 a 14 es básico. Entonces esto es lo que ocurre. Se sustituyen los elementos químicos y eso provoca pues que prácticamente nosotros logremos neutralizar, se forman sustancias distintas a los productos. Mira, tú puedes partir aquí observando producto 1 ácido, perdón, reactivo 1 ácido, reactivo 2 hidróxido, y al combinarlos tienes un producto que ya no es ácido, es una sal, sulfato de sodio y agua. Esto significa que neutralizaste, ya no te va a causar, si te lo pusieras en la piel, ya no te causaría un daño significativo, aunque la sal sigue dañando la piel, ¿no? Pero bueno, al menos no es ácido. Luego tenemos la otra que es la de desplazamiento, la otra reacción, esta era la 3 y esta es la 4. La reacción de desplazamiento, pues prácticamente tiene que ver con una sustitución. Por ejemplo, aquí tenemos el reactivo 1 y acá el reactivo 2. ¿Qué es lo que hace? Pues literalmente desplaza a el cobre. Un metal se cambia por otro. Si te fijas aquí, el producto de esta reacción fue sulfato de hierro, o sea, el hierro se incorporó y desplazó, ¿no? Si lo viéramos en términos de como de parejas, pues le bajó la pareja, ¿no? Prácticamente. Yo sé que ustedes entienden muy bien con estos ejemplos. Entonces, por eso los usamos. Intercambio o desplazamiento doble. Ahí es que pensé en cómo explicar este. Pues prácticamente puedes tener dos reactivos. Aquí están, reactivo 1 y reactivo 2. Y obviamente, los elementos de se combinan con los elementos de y te da un nuevo elemento. Por ejemplo, el sulfato se va con el potasio y el azufre se va con el magnesio. Miren, el sulfato se va con el potasio y el azufre se va con el magnesio. Eso sería como un, ¿cómo podríamos decir? Pues como un intercambio de parejas, ¿no? Más o menos. Un swinger, vamos a suponer, ¿no? Para que vayamos entrando en contexto. Entonces, pues prácticamente sería eso, ¿no? Y luego acá tenemos otras reacciones de doble desplazamiento, que prácticamente son las mismas que acá, pero tienen que ver con unas cuestiones más electrónicas.
¿sí? Que no tiene que ver con cuestiones de transferencia de electrones, sino que se dan simple y sencillamente por un desplazamiento simple, ¿sale? Entonces tenemos estas 5 reacciones, ¿no? ¿Cómo se representan químicamente? Se representan así, ¿no? Con letras para entender más fácil de qué se trata esto. Déjenme borro todo esto de los reactivos. Fíjate, ahí ya con letras puedes visualizar más claramente cómo se da la reacción de este tipo, ¿no? Síntesis o combinación. Si tienes el reactivo A más el reactivo B, pues te va a dar AB. Si descompones al reactivo AB, te va a dar como producto A y B. Si tienes AB más C, entonces A se va con C y B se queda solita. Si tienes AB y CD, A se va con C y B se va con D. ¿Sí? Por eso dijimos que era un intercambio. Las de neutralización, ácido más base, te da una sal y agua, que ya lo había comentado ahorita. Hay algunas inclusive que son reacciones ya más características y que tienen propiedades tanto físicas como químicas. Y estas son las de precipitación, las de oxidación, reducción y combustión. Las de precipitación cambia su estado físico. El reactivo A, que está en medio acuoso, y el reactivo B, que estaba en medio acuoso, se juntan y dan un sólido, ¿sí? Un ejemplo de esto es la leche. Recuerden, por ejemplo, que la leche, si le pones un ácido, se vuelve queso. Entonces se precipita. En este caso es la proteína estaba en medio acuoso, ¿sí? Es un ejemplo. El otro es la oxidación, en la que hay transferencia de electrones, que lo vamos a ocupar mucho en el balanceo por método de redox y reducción, ¿no? Acuérdense, oxida, ahí dice, gana un electrón, reduce, pierde un electrón, ¿sí? A ver, déjenme ver si está bien esto. Cuando oxida, dan. Sí, sí está bien. Si no, corríjanme, porque luego se me barren así algunas cosas. Y el de combustión es que siempre tengas el reactivo A en presencia de oxígeno, como la gasolina. ¿Sí? Estos son los tipos de reacciones que podemos analizar desde el punto de vista de pues la química. Bien, vamos a poner algunos ejemplos para que nos quede más claro cómo se lleva a cabo esto. Y déjenme traigo la pizarra para poder trabajar con ella. Ok, vamos a jalar la pizarra. Ahí está. Y vamos a ver, no la quiere abrir, ¿por qué? Ahí va, déjenme que abra. Ahí está, listo nuestra pizarra. Entonces vamos a ver ejemplos de este tipo de reacciones. ¿Por qué? Porque es importante que las identifiquemos con base a, pues, ya un elemento químico común. Entonces vamos a empezar con las de síntesis. ¿Sí? Vamos a empezar con las reacciones de síntesis. Con sus ejemplos, reacciones de síntesis. Síntesis. Ahí está. Reacciones de síntesis. ¿Cuáles son estas o cuáles son los ejemplos? Bueno, ya les dije que es A más B. Las voy a poner otra vez. A más B, que me da igual a AB. Esa es la reacción de síntesis. ¿Sí? Ejemplo de estas reacciones, pues tenemos muchos. Por ejemplo, si yo pongo 4 átomos de hierro en presencia de 3 átomos de oxígeno, ustedes ya saben, después de haber visto nomenclatura inorgánica, que eso nos va a formar un óxido metálico, el cual se va a llamar 2 hierro, 2O3, ¿no? Entonces vamos a usar nomenclatura sistemática para que sea más fácil, se llama trióxido de dihierro, ¿sí? Esa es la ecuación. Ojo, siempre tenemos que
respetar el sistema de balance de la materia. Lo mismo que está del lado derecho tiene que estar del lado izquierdo. Por ejemplo, aquí me dice que tiene 4 hierros. Estos 4 hierros están acá, 2 por 2, 4. Me dice que tiene 3 oxígenos, 3 por 2, 6. En realidad tiene 6, 2 por 3, 6. Efectivamente está balanceada, entonces esta ecuación me dice que cuando yo combino oxígeno más hierro, voy a obtener óxido de hierro, ¿sí? En este caso es trióxido de dihierro. Entonces, esa es una reacción. Tenemos otro ejemplo en el que vamos a encontrar moléculas como el zinc en presencia de yodo, ¿sí? En presencia del yodo. Y el yodo se representa así. Entonces, tu reacción química va a ser ZN y 2. Te fijas, aquí no cambia nada, la ecuación está balanceada, pero estás teniendo prácticamente tus ecuaciones prácticamente descritas desde el punto de vista de las reacciones de síntesis. Vamos a ponerle ahí y ahí está. ¿Sí? Otro ejemplo, uno más complejo, en el cual yo voy a tener un reactivo más especializado, como puede ser óxido de magnesio más agua. Y como ustedes ya vieron en inorgánica, esto prácticamente nos da un hidróxido. Y ese hidróxido que se forma es MgOH2. Y entonces, pues aquí analizas que realmente esté balanceada la ecuación. Tiene un magnesio, tiene un oxígeno, tiene 2 oxígenos, de acuerdo a esto. Es correcto, y tiene 2 hidrógenos. Sí, está balanceado. Entonces tenemos ahí prácticamente nuestras ecuaciones, ¿sí? De reacciones de síntesis. Esos son los ejemplos más comunes de, bueno, prácticamente de los ejemplos de reacciones de síntesis. Ahora, vamos al de descomposición. Estos están súper fáciles. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Bien. Voy a guardar esto para, que nos quede para material de clase. Reacciones. Ahí está. Bien, vamos a la segunda. La segunda son la de descomposición. Ojo, en química les va a aparecer siempre una reacción de descomposición como lo siguiente. Vas a tener un compuesto ya formado, que puede ser el compuesto A, ¿no? Déjenme, lo pongo por aquí. Un compuesto A, B. Y la reacción a veces tiene algún catalizador. Casi por lo regular es el calor, que se representa con un triángulo. Entonces esto te va a dar A más B. A esto se le conoce como reacciones de descomposición. Déjenle pongo aquí. Déjenle pongo ahí bien porque descomposición. Ahí está. Descomposición. Reacciones de descomposición. Perfecto. A más B me da AB. Ejemplos claros. Tienes óxido de mercurio, 2 moléculas, o 2 moles, como lo quieras ver. 2 moles, vamos a poner 2 moles de óxido de mercurio que en presencia de calor se descompone. Y me va a dar como producto 2 moles de Hg más un mol de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué más puedo yo identificar en una ecuación o una reacción química? En muchas ocasiones también nos ponen por aquí unas letritas. Esas letritas nos indican el estado en el que se encuentra la materia. Dice que aquí estaba sólido y que resulta que después esto se convertirá en líquido. ¿Sí? Es muy importante que también nosotros lo pongamos por ahí. Esta se convierte en gas. Entonces son otros elementos importantes dentro de las ecuaciones. Hay que saber para qué es cada cosa. Los subíndices, en este caso, representan el estado de agregación de la materia.
Los superíndices como estos indican el número de moles. La flechita me indica hacia dónde va la reacción y lo que pongo arriba de la flechita es el catalizador, ¿sí? Que yo utilizo en la reacción y ese es el mejor ejemplo. Tenemos otro, por ejemplo, CaCO3, que es carbonato de calcio. En presencia de calor, también se descompone. Que lo que nos va a dar óxido de calcio más CO2. ¿Sí? Luego tenemos otro ejemplo que es cloro de potasio, no, clorato de potasio, ¿sí? Que en presencia de calor se descompone y me da, ¿cómo se llamaba este? Venía en su examen. Por ahí hasta Pau me preguntó, ¿cómo se llamaba siempre Pau? A ver, esos dieces. Anhídrido hiponitroso, ¿no? Ajá, muy bien. Ese era su nombre tradicional. Y se los puse así porque ese confundía. Tú le querías a fuerzas poner un hidrógeno, ¿verdad, Pau? Pero no, no lleva, exactamente. Y lleva bueno, lleva agua. ¿Sale? Esas son de descomposición, ¿sí? Son ejemplos. Generalmente, bueno, es muy fácil identificar, ¿no? Esta parte de la química es bastante sencilla. La parte de las reacciones, ya lo que se complica un poco es en el método de balanceo y el más, para mi gusto, es el de óxido reducción. Voy a checar la guía porque no me acuerdo si también viene la del ion electrón. ¿Saben balancear por ion electrón o nada más lo han escuchado? No es lo mismo que el redox, es diferente. Tienes que utilizar un ion. Ah, ok. Bueno, pues lo vamos a ver. Vamos a repasar óxido reducción y ion electrón. No te asustes, Ana, no pasa nada. Imagínate cómo va a venir el examen de óxido reducción. Muy bien, vamos con el otro. Vamos con la sustitución simple. La sustitución simple también es bien sencilla. La sustitución simple. Ahí está. Sustitución simple. ¿En qué consiste? Pues prácticamente que tengo un reactivo A más un reactivo BC. Entonces, vamos a llamarle a la quitanovios. Entonces, la A dice, te voy a quitar al novio y te vas a quedar sola. Y entonces le quita C y la B se va bien solilla. A ¿cómo se llama? A vivir de noche, que es como la tusa, ¿no? Muy bien, se quedó solita. Bien, entonces esta es una reacción de sustitución. Yo creo que ustedes se la botanean bien padre cuando empiezo a divagar con mis chistes. Ok. Ejemplos. Tenemos al sodio en presencia de agua que va a reaccionar, no necesita nada y va a formar un hidróxido de sodio. ¿Sí? Más hidrógeno. Ahí está. Ese es un ejemplo de sustitución que hizo. El sodio, no sé si lo alcanzas a percibir, la molécula de agua está así y la molécula del sodio está así. Entonces, prácticamente el sodio lo que hizo fue, vente para acá, le robó el OH y el H se desprende, por eso es que sale así, ¿sale? Por eso les digo que el sodio era la roba novios, literalmente. Había una pareja y pues ya fue. Solo va a quedar como una relación vaga y sus fotos en el Facebook. Y listo. Tan, 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 tan. Listo. Miren, aquí se aplica su famoso beso de tres. ¿Ya ven?
pero el hidrógeno no se queda solo, o sea, solo H. Sí, se queda solo el hidrógeno, pero acuérdate que hay que balancear la ecuación para que sea H2. Sí, a ver, déjame ver esa ecuación, tienes razón. Ah, me faltó un 2 aquí. Eso soluciona todos tus problemas, ¿sí? Ya, tienen que ser dos moléculas. Ahora sí, si tengo dos sodios, mira, si tengo dos sodios con dos aguas, ahora sí te lo voy a poner así tal cual. Aquí tenemos dos sodios. De acuerdo a esa reacción química, esto es lo que ocurre. El sodio se lleva a este y este sodio se lleva a este y te quedan ahora sí los dos hidrógenos, ¿sí? Por eso es bien importante balancear las ecuaciones, porque ahí se explica todo. Entonces, esta chava no funcionaba sola, tenía una cómplice. Ya no debo de ver tantas series gringas, me están haciendo daño. Ok, vamos a borrar, a borrar, a borrar, a borrar, a borrar, a borrar. Es lo único que extraño de presencial, el terrible olor a marcador. Ya me gustaba, estoy limpio. La vez Friend, sí, era la vez Friend, tienes razón. Muy bien, continuamos. Y creo que con esos ejemplos son suficientes de esto. El de sustitución simple. En realidad, casi todos tienen que ver con eso. De hecho, esta reacción es explosiva. Nunca la han hecho en... No, ¿verdad? En sus escuelas. Se captura el hidrógeno en una bureta de cristal de cabeza y luego después la volteas y sale una llama. Pero es peligrosa. A mí una vez se me quebró una pipeta. Una probeta, perdón. Con que no sea chapulina todavía. Pues mira, Ana, la verdad es que ya ahora todo es válido siempre y cuando tú estés de acuerdo. Entonces hay gente que les gustan las chapulinas, a lo mejor. Muy bien, sustitución doble. Y creo que ya fueron todas las ecuaciones o los ejemplos de ecuaciones más básicos. Ujú. Las de combustión, pues creo que ustedes sí se las saben. Prácticamente es en presencia de oxígeno. Déjense las pongo nada más para no perder el hilo de la clase. Vamos con la siguiente. A guardar. Listo. Y vamos a poner de combustión. Reacción de combustión. Ahí está. ¿Cómo es la reacción de combustión? Muy sencilla. Pues prácticamente necesitas un hidrocarburo como no es CH3, es CH4, como el metano, que es un gas. Bueno, les voy a poner uno más complejo. CH3, CH2, CH2 y más CH3. CH3. Este se llama butano. Butano. Y es el que está en sus casas. Cuando le pones oxígeno a este, pum, pum, reacciona, ¿no? Y aquí obviamente necesitaríamos un superbalanceo. Y te da como resultado CO2 más agua y ya. Y calor. Generalmente siempre hay calor. Pero pues prácticamente esta es la reacción. Entonces, ¿cuánto oxígeno necesitarás para saber prácticamente cuánto necesitas quemar de esto? ¿Sí? Es la forma más común. Siempre te pone el chiquito porque es más fácil balancear, pero esta es una reacción de combustión. El famosísimo butano. Exactamente. Que también está en bueno, no sé. Creo que no. Esa es gasolina blanca. Es que los encendedores hace muchos años sí traían butano. Ustedes son muy jóvenes, pero a mí me tocó.
y explotaban en el sol. Por eso no los debías dejar bueno, aún no los debes de dejar. Justo ayer dejé una botellita de gel en mi coche y no inventen, quedó hecha chicharrón. Dije, qué bueno que no se me olvidó el encendedor porque si no, desgracia total. Sí, ese es el gas butano. Muy bien. Ahora sí, pues prácticamente esas son las reacciones, ¿no? Y como les decía, bueno, pues prácticamente a la par estuvimos viendo pues lo que son la ecuación química, ¿no? Entonces siempre en una ecuación química vas a encontrar símbolos. Se los voy a poner de todos modos para que no los vayan a olvidar. Sí, también porque se los voy a subir por ahí, reacciones 3. Y bueno, una vez que estamos ya con reacciones químicas, siempre hay que saber qué símbolos representan cada cosa en las ecuaciones, ¿no? Vas a encontrar este con una flecha hacia acá y otra flecha hacia acá. Ese representa una reacción reversible, ¿sí? Esto es una reacción reversible. Es el primer símbolo. Obviamente esta es una reacción unidireccional. O se le llama también reacción irreversible. ¿Sí? Si tienes una flechita con un triángulo, ya les había dicho que eso era, que necesita calor. Calor. Eso significa, si tiene un triángulo arriba, necesita calor. Si tiene una flechita y un símbolo químico, necesita el elemento que está en la parte superior. Aquí les puse que es platino, pero habrá otras reacciones que van a necesitar otras cosas. Necesita platino. Lo que tenga arriba es lo que necesita. Por ejemplo, si tuviera ahí calcio, necesitaría calcio. También les expliqué rápidamente que lo que está entre paréntesis es el estado de agregación. Ay, no, flecha no. Este es el estado de agregación. ¿Sí? Es lo que representa prácticamente esa flechita. ¿Y qué más? Estado de agregación. Ah, cuando aparezca una flechita hacia arriba, significa que desprende gas. ¿Sí? Cuando está la flechita hacia abajo, significa que precipita. Precipita un sólido. Esos son elementos muy importantes que tenemos que reconocer en una ecuación química, ¿sí? Entonces, es lo que les va a indicar como tal, ¿sí? ¿Qué más pudiéramos de esto? Pues creo que de reacciones químicas eso es todo. Ahora sí, vamos a entrar a los sistemas de balanceo. Reacción reversible, reacción química. Va que va. Vamos a guardar esto y también se los voy a subir. Bien, pues ahora sí vamos a continuar con el famosísimo balanceo, ¿sí? El balanceo de ecuaciones químicas. Los primeros balanceos son muy sencillos, sobre todo aquellos que representan el método del tanteo, ¿sí? ¿Qué nos representa un balanceo? En realidad, lo que les acabo de explicar pues prácticamente en la ecuación anterior, que era la ley de conservación de la masa, ¿sí? Siempre tienes que tener en cuenta que un balanceo pues lo único que te está permitiendo es que se respete el principio de conservación de la masa. Eso es sumamente importante para un balanceo. De tal forma que en una ecuación química, siempre que esté balanceada y que aparezca, pues obviamente todos los elementos, debe de contener la misma cantidad de átomos o moles de un lado que del otro. Es decir,
Si yo tengo, por ejemplo, dos magnesios aquí y tengo en estado sólido y tengo también un oxígeno, dos en estado gas y me va a producir 2 moles de magnesio, de óxido de magnesio en estado sólido. Esto, obviamente, si tú lo analizas, está balanceado. Tengo 2 magnesios, inclusive hay una forma de hacerlo, ¿sí? Del lado de los productos y del lado de los reactivos. Estos son los productos y estos son los reactivos. Entonces cuentas. En los reactivos tengo 2 magnesios. Enfrente tengo 2 magnesios. En los reactivos tengo 2 oxígenos por el subíndice. Y en los productos tengo 2 oxígenos. Entonces, mi ecuación está balanceada. Y si te quieres ir mucho más adelante, puedes sacar los pesos atómicos de cada uno de ellos. Y por ejemplo, 2 magnesios, el magnesio pesa 24.3, entonces lo haces matemáticamente. 2 por 24.3. 16 por 2, 32 por 16. ¿Sí? Ahí está. Y le pones igual a 2, que es toda la molécula, por 24.3, que es el peso del magnesio, más 32, 16, perdón, 16, que es el peso del oxígeno. Y entonces la suma de estos te debe dar siempre lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Si tienen una calculadora por ahí, háganlo. Eso representa el balanceo en una ecuación química. Siempre debe de haber lo mismo de la derecha y en la izquierda, ¿sí? Nunca, nunca vas a encontrar esto desbalanceado, ¿sí? Tienes que hacerlo, ajustarlo. Obviamente, cuando tú ya haces química y mezclas las sustancias, te das cuenta que se te pierden. No sabes dónde, pero se te pierden. Sí se te pueden llegar a perder, pero es este desprendimiento de masa. No significa que no se haya conservado, simplemente se pudo desprender en forma de un gas, ¿sí? Es un ejemplo. Bien, entramos al tanteo entonces. ¿Cómo balanceo yo por tanteo? Hay una regla. Todo tiene prioridad antes que el oxígeno. Esa es la regla general, ¿sí? Dejen guardo esto también para que se nos quede ahí. Todo tiene prioridad antes que el oxígeno. Apréndenselo bien. Un ejemplo de método de tanteo, muy básico. Vamos a poner aquí tanteo. Vamos a poner balanceo, todo para que se quede guardado. Balanceo por tanteo. Ejemplo número 1. Tenemos aquí al N2 más oxígeno que me produce NO. Obviamente aquí todo está desbalanceado. Entonces todo tiene prioridad antes que el oxígeno. Tiene prioridad el nitrógeno. Entonces aquí le pongo un 2. 2 por 1, 2, sí. Y acá tengo 2 oxígenos. Pues entonces a este oxígeno ya nada más le pongo un 2. Y listo, quedó balanceada mi ecuación. Esta es de las más sencillas, obviamente. Hay unas más complejas. Sí, por ejemplo, donde se involucran no solamente un elemento químico, sino muchos, como lo vamos a ver en las reacciones redox, pues así se hace, ¿no? Pero siempre todo tiene prioridad sobre prácticamente el oxígeno. Déjenme ver otra. Número 2. Balanceo de la siguiente ecuación. Tenemos, vamos a ver si sale esta. NO más O2.
Y eso me va a producir prácticamente NO2. ¿Sí? Ahí ya está un poco más compleja. La tenemos que balancear. ¿Cómo le haces? Todo tiene prioridad antes que el oxígeno. No veas los oxígenos, vea los nitrógenos, ¿sí? Entonces, suponte y empieza a trabajar con números comunes. Pues yo puedo decir, ¿qué pasa si le pongo un 2 aquí? Pues vamos a intentar. 2 por 1, 2, ya me dio. El nitrógeno ya me dio, ya la hice. 2 por 1, 2, y 2 son 4. 2, ¡ah, ya me dio! 2 por 2, 4. ¡Charán! ¿Se fijan? Automáticamente salió, porque no le estoy metiendo a los oxígenos. Un error que comete mucho la gente es que balancea primero los oxígenos. Si lo hubieras intentado, dirías, chin, tengo 3 oxígenos. ¿Cómo le hago para que estos 3 oxígenos que acá tengo 2, cómo le voy a hacer? No, es siempre, siempre el problema, que nos vamos por los otros. Vamos a hacer otro. Vamos a poner una más compleja. CH4 más O2. Esto me va a producir CO2 más agua. Igual, no veas los oxígenos, no los veas, ¿sí? Piensa aquí cuál es la solución. Cuando aparecen los oxígenos, obviamente los oxígenos no se recomienda. Siempre se recomienda cuando hay oxígeno, hidrógeno y carbono, comenzar con los carbonos. Los hidrógenos también los dejas a un lado. Entonces aquí empieza a balancear para poder entender cómo va la ecuación. Entonces, si te fijas, aquí hay un carbono, 4 hidrógenos, acá solo tienes 2, ¿sí? Entonces tienes que empezar a visualizar qué tal si le pongo, por ejemplo, el carbono ya lo tengo. Entonces, este carbono y este carbono ya no le muevo porque ya está. Ahora me brinco a los hidrógenos, a ver qué tal. Los hidrógenos tengo 2, 4, acá tengo 4. Muy bien. Entonces, tengo que buscar una forma en la que yo pueda balancear esto. Dejen conecto mi compu porque está descargando. Oxígenos tengo 2, 2, acá 2 y acá tengo 3. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que mi ecuación quede balanceada? ¿Qué tal si le pongo un 2 aquí? 2 por 2, 4, ¿sí? Y si le pongo un 2 acá, también, entonces ya tendría 4 hidrógenos, 2 por 2, 4, y tendría prácticamente 4 oxígenos, lo cual es correcto. Tengo 2 oxígenos aquí y 2 oxígenos acá, o sea que literalmente ya quedó mi ecuación balanceada. Esta es la forma más sencilla de balancearlo. ¿Cómo lo hiciste, Pau? ¿Sin oxígenos o sin hidrógenos? ¿O cruzaste? También hay gente que cruza. Hay varios métodos. Am, pues en el carbono agregué 2, ahí en el metano, Ajá. y luego ya de ahí pues tenía que agregar 2 en el resultado para que me diera 2 y 2. Y ya de ahí empecé a multiplicar los hidrógenos, que son 4 por 2, 8, y ya de ahí los agregaba a la derecha. Y Sí, ya pues claro. me daban 8 oxígenos y ya agregaba el último 4. Ajá. Si reduces esa ecuación como si fuera un polinomio, te va a quedar de base esta. Si le sacas mitad a todo lo que tienes, te va a quedar esa. Sí. Sí, porque lo que hiciste fue nada más aumentar del lado derecho y del lado izquierdo, que es una expresión matemática. O sea, generalmente uno lo puede hacer también. Y es muy sencillo, ¿sí? Prácticamente este es el método del tanteo. Sí, muy bien. Ok, bueno chicos, pues yo creo que por el día de hoy es todo porque quiero empezar Redux, pero para Redux no lo quiero dejar cortado porque ese sí es de lleno, ¿sale? Es corrido, para que no se nos vaya a cortar la idea, porque ahorita en 5 minutos no voy a poder explicarles todo lo de Redux. Lo que sí es que ya vamos avanzados porque ustedes ya saben sacar números de oxidación y los números de oxidación se utilizan en el Redux, ¿sí? Bueno, chicos, enciendo mi cámara para despedirme de ustedes. Que tengan una excelente semana
Los mañana tienen física y el viernes tenemos anatomía, ¿sale? Se cuidan mucho, pues no les fue tan mal en su examen, espero, no he checado el de Sofi, ojalá y lo haya terminado y si no, lo checamos después. Sale, que tengan una excelente semana, chicos, cuídense mucho, hasta Adiós, luego, igual. adiós, adiós, nos vemos, bye, bye. Gracias, profe, bye. De nada, adiós a todos. Profe, también le iba a preguntar que si en las de mate por la mañana no tiene clase. No, ¿qué crees? Porque por la mañana no tengo grupo de mate, porque te estás atrasando en esas, ¿verdad? Sí, Lo que o sea, sí es que podemos las... hacer, Pau, es, mira, lo siguiente, chécate las grabaciones. Si tienes alguna duda, yo te puedo, conciliar una cita con el maestro para algo en específico, ¿cómo ves? Sí, sí, sí. Ujú. Sí, por Ok. ejemplo, chécate la grabación y si tienes ahí alguna, duda o algo, o sea, ve los ejercicios y me sabes, profe, no entiendo esto. Yo me comunico con el maestro Eleno, buscamos un horario donde puedan conciliar, una hora o dos, ya dependiendo de lo que tú necesites. Igual con el de física, sin ningún problema. Ujú. Ok, profe, muchas gracias. Sí, de nada. Sí, bye. Igual y escríbele también al de matemáticas, porque también por ahí han hecho evaluaciones. Mira, ¿te sabes qué puedes hacer? Perdón que te haya cortado esto. Puedes pedirle que los ejercicios que estén haciendo, te los mande y ya con eso tú los haces y si tienes dudas sobre el ejercicio, podemos programar una sesión. Ujú. Ok, profe, muchas gracias. Sí, de hecho, De nada. estaba pensando porque como hace 2 semanas creo fue el examen, no me acuerdo. Ajá. Entonces pensaba, tener todos los apuntes y todo para poder hacer el examen y ya de ahí pues contactarme con usted y a ver si podía pues resolver mis dudas y eso. Sí, claro, por supuesto, el maestro está en la mejor disposición y te digo, entonces esto sería muy práctico porque así te vuelves autodidacta, eso está también muy padre. Ujú. Sí, Muy bien, bueno, bueno, muchas cuídate gracias, mucho, profe. Pau. De Sí, sí, nada, bye. igualmente, bye, bye.